Muchísimas gracias, don Alejandro. Ha sido una ponencia realmente emocionante. Creo que nos ha dado un repaso muy valiente, muy acertado, nos conoce al dedillo, nos ha puesto deberes a todos los que estamos aquí. Y sin más voy a dar paso a la mesa que tenemos ahora, en la que yo creo que no hemos traído a arbustos frágiles, sino a robustos árboles, para hablar con claridad y directamente de estos temas que usted ha pincelado con tanta precisión. Juan Carlos, cuando quieras. Buenos días a todos. Primero voy a agradecer al foro, al forico. Vengo en representación de los 50 y tantos magistrados del Foro de Aragón, que bueno, estoy especialmente feliz. Cuando me llamo Cristina, pues no me lo podía creer. Digo, 20 años, estuvimos allí. En fin, la verdad es que es una asociación que a mí personalmente me ha llenado siempre. Como los futbolistas de la selección lo he dado todo, a veces se gana y a veces se pierde. Lo traigo también a colación porque, en fin, Zaragoza no le ha dado mucha suerte a la selección española. Estoy feliz no solamente por haber oído esta maravillosa conferencia. La verdad es que el escenario que nos ha diseñado el profesor Nieto es calamitoso, triste, pero yo creo que, en fin, los que nos podemos sentir aquí compelidos, francamente, en el día a día, como él ha señalado, no lo vivimos así. Los que estamos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que todos los días decidimos temas políticos, por desgracia este año y este año pasado, pues de muy alta sensibilidad pública, pues yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, pero desde luego no constreñidos por ninguna idea política. Al revés, siempre hemos tenido la conciencia de que tampoco queríamos ponerlos en lo que él ha señalado, de ser los famosos que van en contra del Gobierno, tampoco. Y eso es difícil, profesor, es muy difícil en temas políticos. Bueno, después de esta pequeña introducción, yo lo que quería, porque vengo aquí, a ver, algún joven no lo sabrá, pero vengo aquí de hacer de Balbín. O sea, intentaremos hacer la clave en nombramientos discrecionales. Y para eso, pues la verdad es que Cristina del Foro pues, ha traído a dos excelentes compañeros. Yo los conozco desde hace muchísimos años. Voy a empezar por José Manuel. Para mí ha sido, y lo voy a decir sin sonrojo, el mejor presidente de la Sala Tercera. Tampoco digo gran cosa. En fin, es un gran conocedor de los nombramientos discrecionales y, como me pasa a mí también es una víctima del sistema, así lo digo con toda la claridad. Es coruñés, ha sido hace poco, recibió la Gran Cruz San Ramiro de Peñafort, y solo voy a destacar un dato de su biografía. Si buscáis en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial la cantidad de resoluciones que ha dictado, son 10.447 en el Tribunal Supremo. Yo cuando lo vi dije, me di un poquito de resquemor. No sé este dato si lo conocías, José Manuel. Y a mi derecha, que no a mi derecha ideológicamente, está Manuel Garzón. Voy a hacer un chiste muy malo, pero no puedo evitarlo porque yo soy de hacer chistes malos. El Garzón el bueno. Que también es magistrado especialista. José Manuel es generalista, de entre los que yo me... Y bueno, no, se ha quedado un poco más bajo que José Manuel. He buscado y solo son 4.184 resoluciones. A ver, cualquier persona que ha dictado una sentencia en lo contencioso administrativo sabe lo que cuesta dictar una resolución, con lo que nos podemos hacer cuenta, por lo menos, como diría un inspector del Consejo, de la laboriosidad de estos dos compañeros. Esto les hace ser partícipes de una cualidad que creo que tenemos los jueces. ¿Qué es eso? Es lo que ha diseñado y lo que nos ha explicado el profesor Nieto. No se nos pueden ocurrir muchas cosas porque estamos todo el día trabajando. Es así de sencillo. Y es lo que han tenido estos dos ejemplos, para mí, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Después de esta presentación, creo que vamos a entrar ya en barrena porque es lo que toca. Lo primero que voy a hacer como una especie de diálogo, les voy a hacer unas preguntas y ellos independientemente van a intentar contestarlas, ¿no? Lo primero, ¿qué sistema queremos?
En las estadísticas realizadas por la Red Europea de Consejos Judiciales, el 65% de los jueces considera que los accesos al Tribunal Supremo se dan por motivos políticos, no por motivos de aptitud y experiencia. Esta encuesta es francamente triste, diría yo. Pero bueno, ¿qué sistema queremos? ¿Creemos que el sistema de nombramiento en la cúpula judicial tiene que garantizar el derecho que tenemos todos los jueces y magistrados a un sistema de promoción para los más meritorios y en condiciones de igualdad? O, y ya entro en barrena directamente, como se dice en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez apreciada la excelencia de los candidatos, ¿el Consejo General es libre o soberano para decidir estos nombramientos? El que primero quiera. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la primera cuestión que nos planteas, yo creo que tiene que ser la conclusión a que lleguemos al final, qué sistema queremos. Pero el análisis de la pregunta que nos haces, yo quisiera hacer una reflexión previa porque creo que la reflexión que aquí vamos a hacer entre todos debería ajustarse o debería seguir las pautas que ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El problema que nos ocupa ya a nadie se le oculta que es una cuestión gravemente polémica, altamente polémica, y basta repasar las sentencias para ver que probablemente en todas ellas existen votos particulares y votos particulares muy numerosos, unos concurrentes porque discrepan de los argumentos y otros discrepantes porque discrepan directamente de los argumentos y el fallo. Por tanto, dentro del propio Tribunal Supremo y dentro de la propia carrera judicial, incluso dentro de la doctrina académica, hay multitud de posiciones respecto del tema. Por tanto, quisiera decir que lo que aquí se diga no es una crítica. Por lo menos lo que yo voy a decir no quiero que se entienda como una crítica. Quiero que se entienda como una reflexión sobre esa jurisprudencia que empezó hace 16 años y que se vino a llamar jurisprudencia en tránsito porque esa expresión la utilizó el propio tribunal en la primera de las sentencias, mejor dicho, en una sentencia anterior a la primera de las sentencias que entró en esta materia. Y la pregunta es ¿por qué se inició esa jurisprudencia y cuál era el objetivo que esa jurisprudencia buscaba? El por qué es fácil. Sobre el Poder Judicial pesaban, y desgraciadamente siguen pesando, dos losas absolutamente terribles. Una nos la acaba de poner de relieve el profesor Alejandro Nieto, que es la losa de la politización. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con él, por lo menos en todo. Creo que la politización en los miembros de la carrera judicial es muy escasa. Yo no digo que no haya un porcentaje, pero que yo creo que es mínimo de magistrados que tengan una postura política clara y determinada y, como él dice, prefieran seguir esa ideología política a otros criterios en los temas de relevancia política. También he de decir que en mi experiencia profesional yo no he coincidido con ningún magistrado en las deliberaciones que adoptara esas posiciones. Yo y Manolo también hemos visto en el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso, deliberar cuestiones políticas importantes o cuestiones con trascendencia política importante y magistrados calificados como conservadores votar en contra de disposiciones generales relevantes para un gobierno del Partido Popular y magistrados clasificados como progresistas votar en contra de disposiciones generales de gobiernos del PSOE. Yo creo que una cosa es las opiniones de cada uno y otra cosa es cuando el juez se sitúa ante el caso concreto que se deje influir por influencias políticas. Yo creo que la crítica de la politización es tremenda, es muy dañina para el sistema. Creo que no es justa en los términos, por lo menos en los términos en que trascendió la opinión pública, en el sentido de que se admita la posibilidad de que se dicten sentencias simplemente por razones políticas ajenas a razonamientos, a criterios jurídicos, y creo que muchas veces esa crítica es interesada. Lo que es política es la crítica y no la sentencia. El criticar las sentencias es lícito, pero lo que a mí no me parece lícito es criticarlas diciendo o descalificarlas de plano diciendo es que el juez tal es progresista, el juez tal es conservador, porque yo no sé dónde se reparten los carnets de progresista y conservador.
Y además, en lo que a mí se refiere, y voy a contar mi experiencia personal, a mí me han clasificado desde progresista a ultranza hasta conservador a ultranza, moderadamente conservador y moderadamente progresista. Y esto se ha hecho con muchos compañeros en función de los intereses de cada momento. Pero, en fin, esa era una de las causas por la que se inició esta jurisprudencia, intentar romper esa idea de politización. Y la otra causa que, entiendo yo, nos llevó a iniciar esa jurisprudencia allá por el año 2016, era el tremendo desencanto que se sentía que había en la carrera judicial. Un desencanto que yo creo que subsiste. Un desencanto que lleva a muchos jueces y magistrados, magníficos profesionales, yo creo que todos los conocemos, y esto es mucho más dramático en provincias que en Madrid, donde la interacción social es mucho más intensa. Muchísimos magistrados con muchísima categoría, muy independientes, magníficos profesionales, ni siquiera se plantean el pedir las plazas de libre designación. Y no se lo plantean, no se lo planteaban y no se lo plantean porque estaban convencidos, y yo creo que en muchos casos siguen convencidos, de que ese nombramiento no iba a responder a los méritos y la capacidad, a la idoneidad para el puesto, sino que iba a responder a otras razones. El Tribunal Supremo quería poner coto a esa situación, o intentar poner coto a esa situación, y de alguna manera encauzar o establecer cuáles eran los criterios generales o los principios por los que debía regirse la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que nos llevara a una conclusión, que los mejores accedieran a los mejores puestos. Y no solo, como dice Juan Carlos, porque los jueces tengan derecho a una carrera judicial, que lo tienen, yo ya adelanto mi conclusión, que la tienen, sino porque en eso está en juego la tutela judicial efectiva. Está en juego algo mucho más importante que mi derecho a alcanzar un puesto de privilegio en la carrera judicial. Está en juego el derecho del ciudadano a que se le dispense una tutela judicial eficaz, independiente, responsable y dedicada. Por tanto, esa era la situación y esa era la meta. A mí me parece muy importante, y quiero incidir en ello porque la verdad la intervención del profesor Alejandro Neto me ha dejado muy preocupado. Yo quisiera decir que la expectativa de carrera profesional en los miembros de la carrera judicial, en los miembros del Poder Judicial, es probablemente lo único que les queda, o lo único que nos queda. Los miembros de la carrera judicial acceden a ella, y lo digo sin rubor, en un porcentaje muy elevado por una idea de servicio y por un concepto, una convicción de lo que es la justicia. Renuncian a profesiones mejor remuneradas, menos sujetas a crítica, con una consideración social mayor que la que tienen los jueces, y renuncian porque tienen una idea de servicio y una concepción de la justicia. Sin embargo, se encuentran con que el único premio que pueden tener ante esa situación es que la promoción profesional a veces quiebra, y quiebra por razones ajenas al mérito y la capacidad. Entonces, me parece importante destacar esto, y me parece importante destacar que el acceso a los cargos de libre designación, o digamos cargos no sujetos al riguroso sistema de antigüedad, tiene dos principios: el derecho del juez a la carrera profesional y el derecho del ciudadano a una tutela judicial eficaz, independiente, responsable y dedicada. Pero esta opinión de que existe un derecho a la carrera profesional, yo creo que tiene que ser algo más que una opinión personal. Tenemos que buscar las raíces en el ordenamiento jurídico. Y la sentencia de mayo de 2006, que inició toda esta historia, que yo creo que es paradigmática, es decir, todas las demás, hasta las últimas épocas, han venido matizando pequeñas cuestiones, pero la esencia del planteamiento está en esa sentencia de 2006. Hay una razón constitucional importante, se decía en esa sentencia, que es el artículo 122 de la Constitución. El artículo 122 de la Constitución configura la judicial como una carrera concebida como un cursus honorum basado en los principios de carrera, cuerpo y estatuto. Por tanto, sí hay un derecho, sí hay algo ínsito en la carrera judicial que otorga a quienes la integran el derecho a tener una promoción profesional en base a los principios de mérito y capacidad, con independencia de cuotas, afinidades personales, afinidades ideológicas, motivaciones puramente subjetivas, y hay un derecho a tener esa promoción profesional y que ese derecho esté controlado judicialmente, en este caso controlado por la Sala Tercera.
Y no quiero alargarme demasiado porque el tiempo es breve, pero también hay un argumento de legalidad ordinaria que es el 236. El 236 nos habla del derecho a que la promoción y ascensos en la carrera judicial responderá a los principios de mérito y capacidad. Por tanto, las razones tienen que ser esas. Cuestión distinta, y supongo que hablaremos más adelante, vamos, supongo no porque lo sé, porque nos han contado las preguntas, vamos, tampoco lo voy a ocultar, que si esos méritos deben ser objetivados de manera absoluta o lo que ha de hacerse es establecer unos criterios de actuación, una línea de actuación que encorseten de alguna manera la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial. Discrecionalidad que, ya lo avanzo también desde el principio, creo que va en la propia naturaleza del Consejo. El Consejo tiene una sola razón de ser, que es garantizar la independencia. Y esto lo dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 2006. Y en esa garantía de independencia va íncita el ámbito de discrecionalidad. Será mayor o menor según se trate de nombramientos para el Tribunal Supremo o de nombramientos para otros cargos discrecionales de carácter gubernativo. Y respecto de los primeros se dice que los méritos han de ser casi exclusivamente los méritos judiciales, la profesionalidad, la capacidad técnica, la excelencia judicial, y respecto de los otros cargos, los puramente gubernativos, el margen de actuación del Consejo es mayor. Pero, en fin, de esto hablaremos más adelante, pero a mí me importa quedarme con dos ideas. Que el respeto al mérito y a la capacidad afecta al derecho del juez, a la carrera profesional, pero afecta fundamentalmente al derecho del ciudadano a obtener una tutela judicial eficaz y responsable. Buenos días. En primer término, muchas gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de intervenir ante vosotros. Estoy muy satisfecho de esta intervención, de poder expresar ideas sobre cuestiones que han supuesto casi la mitad de mi vida. He sido un lector del profesor Nieto desde la época de la oposición a lo contencioso. Su vocación del derecho administrativo en nuestro tiempo, su artículo de ya hace años en la administración pública, fue un aldabonazo para mí. Y su intervención estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha expuesto, pero, sin embargo, yo creo que aquí necesitamos expresar algo muy importante, y es la resistencia, el derecho de resistencia a que todo esto que nos ha explicado siga siendo así. Y por eso voy a hacer dos citas del derecho de resistencia. Una de Galileo, después de haber sido condenado por la Inquisición, o después de ser absuelto por la Inquisición, pero teniendo que habiéndose retractado, dice, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Sin embargo, las cosas eran como digo. Eso tenemos que hacer nosotros también. Y Pertini, la noche antes de ser condenado a muerte y que iba a ser fusilado, dice, «En la vida hay muchas ocasiones en que hay que luchar aún sin esperanza». Y en esas estamos, en que tenemos que luchar aún sin esperanza. Y luego, a pesar de esto, yo tengo fama de ser un poco anárquico, pero no lo soy, yo soy muy disciplinado. Y entonces me hacen preguntas y yo me voy a atener a lo que me ha hecho con la primera pregunta. ¿Qué criterios deben seguir los nombramientos de los jueces? Pues a mí me parece que son muy claros, los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en todos los procedimientos y fases. Desde mi punto de vista, es conveniente eliminar la referencia que contiene actualmente y que no contenían los textos anteriores a las cualidades de excelencia gubernativa, porque tengo la sensación de que han servido de excusa para hacer los nombramientos previamente decididos, sin perjuicio de su relevancia, la excelencia gubernativa, que en ningún caso debe equipararse a la jurisdiccional. Esa norma del artículo 326 debe aclararse porque una norma como la del artículo 326 contiene criterios de decisión, normas procedimentales y mecanismos de baremación. Y es importante fijar los criterios de baremación y de la actividad o excelencia jurisdiccional. Pero no pueden confundirse esos criterios de valoración y darles el mismo rango que a los principios por los que debe regirse la selección
ni tampoco a los criterios básicos procedimentales. La discrecionalidad, que luego hablaremos de ella y que yo desde luego acepto como componente de las decisiones del Consejo, no excluye de ninguna manera la motivación. Y en el caso de los nombramientos judiciales la exige. Sin motivación no hay acto válido. Me parece que esto es lo que quería decir yo sobre la primera pregunta. Yo sobre la segunda volveré. A ver, ¿entendéis que a la sociedad le es indiferente el nombramiento de los magistrados en la cúpula judicial? Es decir, ¿la sociedad se preocupa solo del juez de base o creéis que la sociedad, yo creo que lo ha contestado ya José Manuel antes, sí que precisa de la necesidad de que estos nombramientos de la cúpula judicial se hagan en términos apolíticos y solamente dedicados a los criterios de mérito y capacidad? A ver, tú la pregunta nos la formulabas de otra manera en el cuestionario que nos mandaste. Contesta lo que quieras. No, lo digo porque en la pregunta estaba la respuesta. Y yo creo que lo has dicho también en la introducción. El 65% de la población opina que los nombramientos no responden al principio de los jueces. Sí, no responden a los principios de mérito y capacidad. Por tanto, el tema ocupa y preocupa. Pero yo creo que a la sociedad, al ciudadano de a pie, no le preocupa que me nombren a mí o nombren al compañero de al lado. Lo que le preocupa al ciudadano, lo que ha llevado al ciudadano, es la preocupación de la politización, a la que se refería el profesor Alejandro Nieto antes y a la que yo me referí como una losa que pesa sobre el Poder Judicial y que motivó que se iniciara la vía jurisprudencial de la llamada jurisprudencia en tránsito. Una jurisprudencia que, adelantando un poco, yo ya creo que es fallida porque en ella se apuntaba a la posibilidad de dar pasos adelante y llegar a anular nombramientos por razones de fondo y no solo por razones de motivación, y nunca llegamos a eso. Yo creo que lo que ha trascendido en el ciudadano es la idea de politización como consecuencia de que se le ha dicho que, mire usted, los nombramientos responden a criterios políticos de afinidad, al reparto de cuotas. Y bueno, probablemente no es una opinión. Es decir, yo acabo de leer en los medios de comunicación que un miembro muy relevante del Consejo General del Poder Judicial decía que no va a admitir que se nombren para el Tribunal Constitucional a dos personas de la misma ideología. Yo no sé dónde la ley dice eso y, como decía antes, no sé quién reparte los carnés de progresista y conservador. Yo creo que, aunque el Tribunal Constitucional no sea Poder Judicial, y aunque el Consejo General del Poder Judicial no sea Poder Judicial, yo creo que si esos nombramientos, en cuanto afectan a miembros del Poder Judicial, deben estar regidos por los mismos criterios de mérito y capacidad y no empezar de entrada a repartir cuotas, uno para cada uno. Con lo cual, el reparto de cuotas está admitido de manera cuasi oficial y eso es lo que ha trascendido y lo que preocupa al ciudadano, la idea de politización. Y a mí me importa en este punto analizar qué cuota de responsabilidad tenemos cada uno, porque yo creo que tenemos todos responsabilidad. Yo creo que tiene responsabilidad el Consejo General del Poder Judicial por una política de nombramientos que no ha sido transparente, que no ha sido explicada y que se mantiene en una cierta nebulosa, sí, con una comparecencia que se publica en la página del Consejo, pero que no llega al ciudadano. Por lo tanto, creo que hay un defecto de transparencia. Creo que hay un defecto importante de comunicación, de política informativa por parte del Poder Judicial. Yo creo que los jueces y el Consejo General del Poder Judicial tenemos una desconfianza hacia los medios de comunicación porque nos cuesta trabajo aparecer en público. Es decir, no constituimos una carrera, un cuerpo que al que le guste exponerse a la publicidad. El juez habla en sus sentencias y admite la crítica de sus sentencias siempre que sea una crítica basada en argumentos jurídicos, pero no le gusta estar expuesto a la opinión pública. Y esa desconfianza, esa falta de comunicación, esa falta de información, provoca que los medios de comunicación también desconfíen de nosotros.
y que cuando se les traslada una información, pues piensen que es una información interesada. Por tanto, yo creo que hay una falta de política de comunicación y ¿qué ocurre? Que en los medios de comunicación opinan terceros y cuando opinan de manera interesada, lo decía antes. Cuando la crítica se produce desde ámbitos políticos, es más que una crítica jurídica, una crítica política. Yo no he oído nunca un argumento a un político criticar una sentencia por razones jurídicas. Y si la discrepancia es porque no está conforme con lo que dice la norma, lo que no puede es imputarle la responsabilidad al juez, sino ejercer lo que es su función en la Cámara Legislativa, modificar la norma y todos están contentos. Pero luego en este país se dice, hay un hábito muy... No, nosotros acatamos y respetamos las sentencias, pero en el fondo ni se acatan ni se respetan. En el fondo ni se acatan, se critican por razones de interés personal, por razones de interés político. Yo de verdad, insisto, creo que nunca he visto una crítica jurídica en los medios de comunicación. He visto críticas de terceros que los medios de comunicación recogen, pero que responden a razones de interés personal o de intereses políticos. ¿Qué ocurre? Que ocurre que al Poder Legislativo, al Poder Gubernativo, al Poder Ejecutivo, no le gusta que le controlen. Tampoco le gusta al Poder Judicial, o al Consejo General del Poder Judicial, mejor dicho. Y la prueba de que no le gusta que le controlen es que el Tribunal Supremo anula una sentencia sobre un nombramiento y el Consejo lo reitera. Y le vuelve a anular el mismo nombramiento y lo vuelve a reiterar. Y lo vuelve a anular el mismo nombramiento y lo vuelve a reiterar por tercera vez, hasta que se produce un agotamiento por parte del recurrente al que ya el bolsillo le flagea de manera extraordinaria y que además sabe que no va a conseguir nada, porque si vuelve a recurrir probablemente se vuelva a anular, pero se vuelva a nombrar a la misma persona. Y esto es lo que ha trascendido, a la opinión pública a través de los medios de comunicación, la politización de la justicia. Y la politización de la justicia de la que somos todos culpables. Y de la que voy a decir algo que quizá no guste a algunos de mis compañeros. De la que somos culpables nosotros, opinando en los medios de comunicación, sobre cuestiones que son ajenas a la función jurisdiccional que tenemos encomendada. A veces los jueces salimos en los medios de comunicación y opinamos sobre cuestiones políticas. Y yo creo que tenemos derecho a la libertad de expresión. Yo creo que yo tengo derecho a la libertad de expresión como José Manuel Sieira. Lo que no tengo derecho es a ampararme en el púlpito de magistrado del Tribunal Supremo para transmitir una opinión política. Porque la influencia en el ciudadano no es la misma. No es lo mismo que opine José Manuel Sieira, hoy un señor jubilado, vecino de La Coruña, que se dedica a jugar con sus nietos, que opine José Manuel Sieira, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo o magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de donde ustedes quieran. Por tanto, creo que también en esa politización, en esa idea de politización, los jueces tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y por tanto, creo que tenemos que ser todos, los poderes políticos, o el poder político, el poder ejecutivo, el poder judicial, los jueces y los medios de comunicación en lo que cabe, todos tenemos que cooperar en eliminar ese concepto, esa idea de politización del poder judicial y, sobre todo, cooperar para eliminar las causas por las que se ha transmitido esa idea de politización. En resumen, creo que los nombramientos preocupan, pero que lo que más preocupa es lo que la sociedad, la opinión pública entiende que hay detrás de sus nombramientos, la politización del Poder Judicial y la posibilidad de que se dicten sentencias por razones políticas y no por razones jurídicas. Yo en esto voy a ser mucho más breve. A mí me parece que a la sociedad no le puede ser indiferente el acceso y promoción de los miembros de un poder del Estado a la cúpula de ese poder y, por tanto, tiene que intervenir y, en consecuencia, la sociedad debe tener alguna influencia en esta decisión. No excluyo las motivaciones políticas en los nombramientos, pero hay que expresarlas y motivarlas. Lo que hay que erradicar es que cuando existan se oculten. Vamos. Voy a hacer un resumen de las preguntas para intentar ser más rápido. Se ha referido José Manuel al artículo 326, que, como todos sabéis, se reformó en el año 2018. Yo solo voy a leer un trocito del artículo
que dice: la convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato. Y en el mismo precepto indica: toda propuesta que se haya de elevar al Pleno deberá estar motivada y consignar individualmente la ponderación de cada uno de los méritos de la convocatoria y ponderar cada uno de los méritos de la convocatoria. Y al final dice: se formulará una evaluación de conjunto. ¿Vale? Mis preguntas son sencillas. Voy a reunir todas esas preguntas sobre el 326 para hacerlo un poquito más ágil, porque ya veo que nos vamos un poquito. Primero. Bueno, rápido. Baremación. ¿Qué os parece si necesitamos para los nombramientos discrecionales que haya baremación? Segundo, que es a mí lo que más me preocupa. ¿Casa la ponderación de los méritos con la evaluación de conjunto? Aquí me voy a referir al voto particular de una sentencia de 10 de junio de 2010 que nos decía que sí que había que ponderar los méritos tal y como se establecían en la convocatoria. Lo dejo sobre la mesa para que vosotros, sobre estos temas, ya sé que es un poco acaballado, pero bueno, que podáis hacer una respuesta de conjunto para no dilatar más. ¿Vale? Gracias. A ver, el 326, evidentemente, es un precepto que deja mucho que desear. Pero yo creo que el artículo 326, con mejor o peor acierto, ha intentado recoger lo que eran las líneas que marcó la jurisprudencia. La necesidad de motivación, que decía Manolo, donde el Tribunal Supremo decía que había que motivar y que había que motivar suficientemente, que había que expresar los méritos considerados, distinguir los méritos comunes de los específicos de cada puesto, que tenía que explicarse por qué la especial relevancia que se daba a los méritos de carácter jurisdiccional o los méritos adquiridos en el ejercicio de la jurisdicción. Se decía que había que explicar las fuentes desde donde se obtenía la información y que había que garantizar la igualdad en cuanto a las fuentes respecto de los distintos candidatos. Y se decía que al final había que explicar el porqué, en definitiva, el porqué se optaba por un candidato a otro, por qué se consideraban mayores méritos los de uno o los de otro y por qué se nombraba a ese candidato. El 326 yo creo que hay que interpretarlo a la luz de la jurisprudencia. A mí no se me ocurre pensar que el 326 se haya dictado para escapar de la jurisprudencia. Es más, hay una sentencia del año 2016, la última que yo creo que puso fin a una etapa, que luego vino otra posterior, que se refería a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde, aunque era anterior a la reforma del 18, ya se decía que en las reformas que se habían hecho en los distintos reglamentos, en el reglamento del Consejo, parecía que el Consejo quería encorsetar, quería limitar su margen de discrecionalidad. Yo creo que el 326 también pretende limitar el margen de discrecionalidad. Habrá acertado o no en la redacción, pero sí establece un sistema de objetivación. Yo no creo que se pueda llegar a una objetivación numérica. Es decir, no creo que sea posible decir, mire usted, a tal mérito 5 puntos, a tal 3, a la antigüedad 2, a la calidad de las sentencias 1. Porque hay cuestiones que son objeto de valoración subjetiva. Es decir, ¿cómo se valora la calidad de una sentencia y quién la valora? A lo mejor hay que acudir a una comisión externa, académica, colegios de abogados, cualquier fórmula que nos diga, pues mire usted, voy a hacer una valoración de las sentencias que me han mandado los magistrados o del trabajo que ha realizado este magistrado en el ámbito territorial en el que ese colegio profesional se mueve o en el que esa universidad se mueve y nos traslade la opinión sobre la calidad técnica. Pero es muy difícil decir, ¿cómo se valora la dificultad de los servicios, de los destinos servidos por el magistrado que opta a una plaza determinada? Es decir, ¿cómo digo yo que el de juzgado de Granollers son 5 puntos y el juzgado de Cazorla es 1? ¿Cómo valoro el mérito del señor que ha estado en la audiencia de Barcelona y, con todo respeto, es el que ha estado en la audiencia de Soria en una vida mucho más plácida y mucho más tranquila?
Decía el Tribunal Supremo en la sentencia de 2016 que existen unos méritos que sí son objetivables y otros que son susceptibles de evaluación integral. Y ahí está la razón de la discrecionalidad. Pero el Consejo ya nos dice, usted dígame qué méritos va a valorar. Perdón, el 326. Y luego me dice, ahora dígame qué porcentaje le va a dar usted a cada mérito en una valoración final. De alguna manera está objetivando y está encorsetando. Y luego nos dice que, mire usted, cuando usted me haga una propuesta al Pleno, usted motívemela. Y usted motívemela, pues como ha dicho el Tribunal Supremo que tiene que motivar y con los requisitos y las fórmulas que creo que acabo de enunciar hace un momento determinado. Y luego sí pide una valoración conjunta. Pero yo creo que, sinceramente, creo que es compatible. Lo que pasa que ocurre que es que esa valoración conjunta tiene que responder a la valoración que se ha hecho anteriormente respecto de los méritos de cada candidato. Porque sí creo que tienen que valorarse los méritos de todos y cada uno de los candidatos. Y el 326 dice que habrá que hacer una valoración individual de cada uno de los méritos. Yo no creo que el individual y el cada uno sea reiterativo. Creo que se refiere a por individuo de cada uno de los méritos del individuo. Por tanto, el 326 sí objetiviza, sí establece unas pautas de cómo ha de hacerse ese nombramiento. Lo que ocurre es que yo creo que hay algo que va más allá de la mera objetivación. Yo creo que el problema fundamental es cómo se enfrenta el Consejo General del Poder Judicial a la política de nombramientos. Si se enfrenta desde la idea del reparto de cuotas o se enfrenta desde el principio de mérito y capacidad. Y desgraciadamente yo creo que sí, que tenemos que aceptar que en numerosos casos se enfrenta desde la idea del reparto de cuotas. Todos somos conscientes de comentarios salidos del propio Consejo en esos términos. En otros casos no es así, pero hay casos efectivamente en los que es así. Y el último, acabo de hacer referencia hace un momento a las manifestaciones de algún alto cargo del Consejo, Creo, y puede que esto tampoco sea políticamente correcto, pero aunque uno no ha alcanzado y ojalá pudiera llegar al estatus del profesor Alejandro Nieto, creo que llega un momento en la vida que uno tiene que decir lo que piensa y decirlo sinceramente. Creo que hay otro problema y es el de quienes forman el Consejo General del Poder Judicial. Yo no voy a entrar ahora en el sistema de elección, porque miren ustedes, si cogemos la hemeroteca, aquí nos encontramos con que hace unos años la opinión generalizada, publicada y no publicada, era que los vocales del Consejo no los podían elegir los jueces porque eso era el gobierno de los jueces y mire usted, eso no cabía. Y que la soberanía está en el Parlamento y por tanto es el Parlamento el que tiene que elegir. Por otra parte, el sistema actual, que puedo compartir o no, es decir, yo preferiría que lo eligieran los jueces, aunque no creo que tampoco solucione todos los problemas. Los grupos que se forman en el Consejo, conservador y progresista, pues persistirán también como consecuencia de la pertenencia a una u otra asociación en el momento en que la elección se efectúe directamente por los jueces. Es decir, creo que no hay panaceas, no hay soluciones mágicas. Creo que el problema está en quiénes forman el Consejo. Y me refiero más a aquellos que son nombrados para el Parlamento por el turno de juristas de reconocido prestigio. Comentaba antes con alguien que un día, yo esto que voy a decir lo dije hace 27 años en una entrevista que se me hizo por el Colegio de Procuradores y mi madre, que en paz descanse, me dijo, no vas a ninguna parte. Pero yo creo que un jurista no es un licenciado en Derecho que hace 15 años que acabó la carrera. Yo creo que un jurista no es un funcionario por el mero hecho de aprobar una oposición. Y me da igual la oposición que sea. Me da exactamente igual que sea inspector de Hacienda, secretario judicial, letrado de la Administración de Justicia, letrado del Ayuntamiento o juez. Me da exactamente igual. Un jurista es algo mucho más importante. Y yo no me voy a remontar aquí al derecho romano, pero creo que un jurista es algo más que un técnico en derecho. Y el segundo requisito es reconocido prestigio. No es prestigio, es reconocido prestigio. Y, por tanto, algo que está reconocido en el mundo jurídico
como una persona que goza de excelencia y que de alguna manera esa excelencia, esa carrera profesional, esa capacidad demostrada, le pone por encima de cualquier tentación. El profesor Alejandro Nieto hablaba de tentaciones, que son muchas, pero una de ellas es de cualquier tentación a acomodarse a la hora de efectuar la función primordial del Consejo del Poder Judicial, que es garantizar la independencia, que se garantiza en gran medida a través de los nombramientos, le pone por encima del reparto de cuotas. Le llevará su propia estima personal, su propio respeto a sí mismo, que es algo que tienen que tener los vocales del Consejo, el respeto a sí mismos, a su independencia. Le llevará a no dejarse llevar por esos criterios y sí acudir a los criterios de mérito y capacidad. Evidentemente habrá razones subjetivas, evidentemente, porque esto no son matemáticas y porque el propio Tribunal Supremo ha dicho que, mire usted, el Consejo no se puede reducir a una comisión de calificación que se limite a sumar numeritos, a hacer un cómputo contable y a decir, pues mire usted, este suma 14 y aquel suma 13. Y luego existen circunstancias que tienen que ser valoradas por el Consejo. Las necesidades de una sala del Tribunal Supremo son las que son en un momento determinado. Y yo puedo tener un poquito más de méritos que Manuel, pero si la necesidad de esa sala es en fiscal, el Consejo tendrá que decir a Manuel porque él es un especialista en fiscal y yo no lo era. Es decir, las circunstancias de la plaza a cubrir, las necesidades del tribunal son importantes. Más lo son en los cargos gubernativos, evidentemente, y lo dice el propio Tribunal Supremo, porque las aptitudes personales, las condiciones personales, son también importantes para dirigir una institución y para la relación que esa institución, ese Tribunal Superior, esa audiencia provincial, esa sala tiene que tener con los compañeros, tiene que tener con el resto de los operadores jurídicos. Y todo esto tiene que ser valorado. Y, por tanto, creo que no cabe la reducción a simples números. El problema es la actitud con que el Consejo se enfrenta a los nombramientos. Y luego la exigencia de motivación, de valoración objetiva, de igualdad y el control que haga el Tribunal. Y luego lo que es importante, que el Consejo General del Poder Judicial, como el resto de los poderes públicos, acaten las sentencias y las cumplan. Bueno, muy brevemente también. A mí me parece, como he dicho antes, el 326 es una mezcolanza de normas en las que existen, por una parte, principios básicos a los que debe responder la elección que se efectúa, después normas procedimentales, básicas y no básicas, lo cual ya es una mezcla que complica las cosas, y después criterios de baremo, que desde luego no deberían estar ahí. Porque la baremación, en mi opinión, debía ser una referencia, no un criterio, porque además es muy difícil baremar. Es muy difícil establecer la proporción exacta que corresponden a los méritos. Es decir, que aquí lo importante en las decisiones que se adopten es explicar cuáles son los principios a que ha respondido esa decisión, seguir un procedimiento siempre en todas las fases que cumpla las reglas que se establecen y después atenerse a unos principios mínimos de excelencia, pero mínimos, no que esos sirvan de justificación a una decisión que ya está previamente tomada. Nada más. Nos apuran con el tiempo. Yo mando muy poco, ¿eh? 2 minutos cada uno. No, yo quería, a ver, que nos quedan muchas cosas en el tintero de las que yo quería preguntar, pero bueno. ¿Vosotros creéis verdaderamente que el control es posible en la sala del Tribunal Supremo? Sí, partiendo de todo lo que nos estáis diciendo. Porque tú lo has dicho. La motivación, pero claro, el Tribunal Supremo dice, no hay motivación. El Consejo vuelve a motivar. Lo único que hace es poner 2 folios más de motivación. Y yo quería decir una cosa. Si el artículo 326 nos dice que tiene que haber méritos específicos y luego el Tribunal Supremo nos dice, no, estos méritos específicos, en algunas sentencias últimamente lo he estado leyendo yo, y dice, bueno, este mérito que dice que es específico, pero a nosotros en esta nos parece que no, que es mejor este otro mérito. Y se salta ese mérito específico. Es decir, ¿cómo podemos controlar verdaderamente una decisión discrecional, no lo discuto, si nadie lo discuta, del Consejo General del Poder Judicial,
si no tenemos mecanismos para controlarla? Esa es mi pregunta. A ver, yo creo que sí tenemos mecanismos. Yo creo que sí tenemos mecanismos. Yo decía al principio que se le llamó jurisprudencia en tránsito y que lo que había en el fondo era una advertencia de que, miren ustedes, si ustedes no acatan lo que les vamos a ir señalando, llegaremos a anular por razones de fondo, llegaremos a anular por arbitrariedad. Y creo que sí hay mecanismos. Creo que sí es posible anular por arbitrariedad. Hay una sentencia de 2016 a la que tú hacías referencia en el cuestionario que nos mandaste, que hoy creo que está en Europa, que se refería a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En aquella sentencia el tribunal entró en los méritos, entró en la valoración de los méritos que se habían hecho por el Consejo y llegó a la conclusión de que los méritos del recurrente eran superiores, en no pocos casos, a los de la persona nombrada. Lo que pasa es que el tribunal no se atrevió a dar el paso, o no quiso dar el paso. Hay un voto particular en esa sentencia, del que yo formo parte y otros compañeros, en los que se anunciaba lo que iba a pasar. Mire usted, tenemos que anular por arbitrariedad porque de la fundamentación jurídica de la sentencia resulta claro que son manifiestamente superiores los méritos de la recurrente a los del nombrado. No basta decir que, mire usted, si quiere usted acudir a la entrevista para desvirtuar toda la valoración y todos los méritos del candidato, usted me lo tiene que explicar suficientemente. Mire usted, no. Si los méritos son manifiestamente superiores, o me lo justifica usted bien desde el principio, o yo no le voy a dar a usted la oportunidad de que luego me haga un apaño. Creo que ahí fracasó la jurisprudencia, ahí se acabó el camino que se había iniciado. Yo creo que, y no es crítica a mis compañeros porque es crítica a mí mismo, nos faltó la decisión de dar el paso. Yo no descubro nada nuevo porque está publicado en los medios de comunicación y además figura en el texto de una sentencia que algún compañero en alguna ocasión mantuvo que había que ser deferente con el Consejo General del Poder Judicial. Yo, honradamente, creo que no hay atrocidad mayor. El Consejo del Poder Judicial es un órgano político que, lo mismo que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Obras Públicas, está sujeto a control. Es verdad que ha habido algún vicepresidente del Consejo en tiempos que dijo que cómo iba a estar el Consejo del Poder Judicial sujeto al control del Tribunal Supremo. ¿Qué era esto de que los gobernados controlaran a los gobernantes? Es que, mire usted, el Consejo no es el gobernante y los jueces no son los gobernados. El Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no es el órgano de gobierno de los jueces. A los jueces no los gobierna nadie. Los gobierna su honestidad, su independencia, su imparcialidad y su responsabilidad y su capacidad, pero no los gobierna el Consejo. Por tanto, creo que sí hay medios. El medio es que los tribunales, que tenemos nuestra parte, nuestra cuota de culpa en todo lo que está pasando, tengamos el valor o la decisión de dar el paso adelante, llegando a anulaciones por razones de fondo. Yo creo que este es uno de los puntos candentes, absolutamente candentes del derecho administrativo. Está escrito en muchos sitios, la discrecionalidad. La clave está en la discrecionalidad y el control de la discrecionalidad es complicado, es difícil y creo que en el Tribunal Supremo no lo hemos hecho bien. Ahora lo están haciendo peor, claro, pero no dimos en aquel momento el paso que teníamos que haber dado. Aquel paso era fundamental. La Administración tiene un momento para tomar su decisión. Yo tengo todos los datos, el acto lo anulo y hago yo el nombramiento. No se hizo, y no digo que por eso estemos donde estamos, pero mucha de la culpa de que estemos donde estamos, por lo menos en materia de nombramientos, la tiene precisamente aquella sentencia. Que en un acto, yo entonces tuve mi voto particular,
y en un proceso de reflexión y de prudencia del que me arrepiento profundamente, dije que aquello era una decisión dolorosa o había sido una decisión del Tribunal Supremo dolorosa, y yo creo que el que las salas convalidaran aquel acto, pero yo creo que era mucho más que algo doloroso. Era algo que afectaba a la esencia de lo que es el derecho administrativo y, sobre todo, en el punto de la discrecionalidad, que quedó en un acto discrecional, pues casi como el nombramiento del secretario de cualquier órgano de la Administración. Nada más. Bueno, muchas gracias.